Romanos capítulos 4 al 6. Qué bonito es creer y qué bonita es la fe y qué bonito es confiar en Dios, porque al final esa fe es esa confianza ciega en Dios, en que Dios va a hacer aquello que ha prometido, aun cuando no lo vemos. Entonces, aquí lo que nos empieza a contar es un ejemplo de fe, que fue Abraham, uno de los padres de la fe. Y vemos cómo él, aun sin ser circunciso, porque esto se lo estaba explicando a los judíos, de que no necesariamente para salvarte necesitabas ser circunciso, sino que lo que debías de tener era fe, como tuvo Abraham, porque Abraham, cuando se cumplió aquella promesa que Dios le hizo, aún no estaba circunciso. Entonces, qué bonito es cómo Abraham en ningún momento duda de Dios a pesar de lo que le dijo, porque humanamente lo piensas y dices, ¿pero cómo va a ser esto posible? Pues sí, porque para Dios no hay nada imposible, como vimos en Lucas, cuando el ángel anuncia a María que va a concebir a Jesús y le dice, tu prima, que era estéril, va a concebir un hijo, porque no hay nada imposible para Dios. Y así es, o sea, a Abraham le sucedió lo mismo, que Abraham llegó mucho antes que María e Isabel. Abraham llegó de los primeros, entonces su esposa Sara era estéril y no podían tener hijos, por lo que una de las promesas que Dios le hizo es que tendría hijo. Y claro, esto pues a primera vista es difícil de creer, o sea, que a tan mayor edad, a tan avanzada edad suceda esto, pero repito, no hay nada imposible para Dios. Y si Dios dice algo, Dios lo cumple. No es como nosotros que muchas veces podemos decir algo y no cumplirlo, sino que Dios es firme y es fiel a su palabra. Entonces, también se ve esas referencias que hace San Pablo a la Escritura, de ese conocimiento que él tiene, que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. O sea, Abraham fue reconocido justo por haber creído a las promesas divinas, aun siendo incircunciso. Entonces, vemos cómo él recibe finalmente la señal de la circuncisión como sello de la justicia que viene de la fe. Y es el padre de tanto de los circuncisos como aquellos que no están de los incircuncisos. Recibe la promesa de ser herederos del mundo por la justicia que viene mediante la fe. Y dice que para que fuese un don, la promesa tenía que depender de la fe para quedar asegurada. Así que dice, lo hizo Padre nuestro, el Dios a quien creyó, el Dios que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Y el versículo 18 es clave porque dice, Abraham esperó contra toda esperanza, creyó y eso le valió para ser padre de muchas naciones. Su fe no vaciló. Ante la promesa divina no cedió a la duda, fortalecido en su fe, alabó a Dios, convencido de que Él es poderoso para cumplir lo prometido. Es decir, Abraham, confiaba tanto en Dios que dice, él espera, él cree, su fe no vaciló en ningún momento, no cedió a la duda, no empezó a dudar y a decir, pero esto será verdad, esto sucederá, sí, no. Fue fortalecido en su fe y además estaba convencidísimo de cómo Dios era y que Dios lo iba a hacer. Y luego habla de Jesucristo, dice, quien fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Todo lo hizo por y para nosotros. Cómo destaca ese amor. Si os dais cuenta, aquí Dios nos está diciendo que nos ama indirectamente, diciéndonos, mi único hijo, mi unigénito, vino por y para ti, para que tú fueses libre y para entregarse por ti. Entonces este caso de Abraham ilumina a los cristianos y vemos cómo la salvación es un don gratuito de Dios, no algo que se gane por obras humanas. Y Sara es un ejemplo de cómo confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. Así que en el capítulo 5 empieza un nuevo apartado que se llama de la justificación a la salvación. Y dice la justificación, prenda de la salvación. Dice, el único orgullo del creyente es la esperanza. Está en conexión con la fe y la caridad, que le dan una seguridad y constancia inquebrantable. Y hay algo que subrayé e incluso apunté tal cual en mi estudio, y es, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia, virtud probada, la virtud probada,
esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que esto se dice en la misa, este último versículo. En ocasiones, antes de rezar el Padre Nuestro, se cita este versículo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esto es precioso, el cómo de las tribulaciones, de pues aquellos baches que tiene la vida, pues vamos, gracias a ellos, o sea, no todas las tribulaciones tenemos que verlas como malas, sino tenemos que verlas como oportunidades, porque si no nos vamos a amargar. Y aquí te está diciendo, en las tribulaciones se engendra la paciencia, la virtud probada y la esperanza. Y te acaba diciendo, la esperanza no falla. Así que la prueba de que Dios nos ama, o sea, literalmente escrito, es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Él nos pondrá a salvo de la ira divina. Aun siendo enemigos, fuimos reconciliados, y te vuelve a repetir que nos salvará mediante su vida. O sea, la redención en ningún momento se debe a nuestro mérito de es que yo he hecho todo esto, entonces gracias a eso soy salvo. No. O sea, la redención se debe al amor misericordioso de Dios por nosotros. Y luego pone la figura de Adán y la figura de Jesucristo, porque la figura de Adán pues trajo el pecado al mundo, y Jesucristo lo que trajo fue gracia y la vida. Así que dice, como la muerte, el pecado recae sobre la humanidad por la falta de su primer padre. Cristo salva de la muerte, o sea, Cristo viene a arreglar todo aquello que el primer hombre destruyó. Así que dice, hubo pecado antes de la ley, pero el pecado no puede imputarse cuando no hay ley, ¿cierto? Como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justificación de uno procura a todos la justificación que da la vida. La desobediencia de uno hizo a todos pecadores, sin embargo, la obediencia de uno hizo a todos justos. O sea, también se ve cómo Adán y Jesucristo eran hombres completamente sin pecado desde el principio, y ambos hicieron cosas que repercutieron a toda la humanidad. Fijaos cómo la acción de una persona, puede repercutir a todos. O sea, por eso el cuidado de, no, si esto lo hago yo pero no hace daño a nadie más. Ojo, ojo con eso. Y por último acaba con un versículo brutal, este capítulo 5, que es, la ley intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, el pecado abundó bajo la ley, porque gracias a la ley vemos en qué fallamos, entre otras cosas, y la gracia vino bajo Jesús. Ojo, he de aclarar que propiciación, que es una palabra que se suele decir en estos capítulos, significa sacrificio sustituto, que es lo que hizo Jesús por nosotros, sustituirnos a nosotros. O sea, y vemos cómo Dios continuamente nos demuestra que nos ama. O sea, es que primero nos lo dice indirectamente y luego literalmente. O sea, la prueba de que Dios nos ama es que Jesucristo murió por nosotros para salvarnos. O sea, es increíble. Y por último, en el capítulo 6, habla de la vida en Cristo, del bautizo. Entonces, primero empieza San Pablo preguntando, ¿entonces debemos permanecer en el pecado? De ningún modo. Nosotros ya hemos muerto al pecado. Cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte. Es decir, que tú cuando te bautizas, te estás incorporando a la muerte de Cristo. Y de igual modo de que Cristo resucitó, nosotros vivamos esa vida nueva. O sea, Jesucristo fue crucificado a fin de que fuera destruida nuestra naturaleza de transgresión y que dejáramos de ser esclavos del pecado. Entonces, claro, aquel que está muerto queda libre de pecado, que es lo que viene a simbolizar ese bautismo, de que la muerte ya no tiene poder sobre Cristo y su muerte implica morir al pecado y su vida es un vivir para Dios. Así que lo que se nos dice es, no permitáis que reine el pecado. Ofreceos a Dios como si fueseis muertos que han vuelto a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Y de nuevo vuelve a plantear la pregunta, ¿podemos pecar? Y hace San Pablo, de ningún modo. La esclavitud al pecado conduce a la muerte, y la obediencia a Dios conduce a la justicia, conduce a la vida eterna. Repetidamente te está diciendo que el pecado es muerte, o sea, no te lleva a nada bueno.
y que el seguir a Cristo es vida, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, te lo dice muy claro. Y el pecado engaña, o sea, el pecado es una mentira. Incluso, no sé si más adelante, pero voy a hacer un mini spoiler, y al final el pecado muchas veces como que transgiversa las cosas buenas y las hace malas. O sea, nos engaña y hay que llevar mucho cuidado. Entonces sabemos que el pecado conduce a la muerte y que la obediencia a Dios a la justicia, a la vida eterna. Libres del pecado y esclavos de Dios, dais frutos de santidad cuyo fin es la vida eterna. Así que en el bautismo morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva en Cristo. O sea, otra de las cosas que se ve es que tú no puedes morir y levantarte sin cambiar tu vida. O sea, esto sería imposible. Fijaos, Pablo, o sea, San Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, le cambió radicalmente la vida. La muerte es la única libertad que un esclavo conoce. Y otra de las frases que me he apuntado que viene en el estudio es que la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Porque al final, pues ese encuentro con Cristo te lleva al arrepentimiento, a decir, ¿qué estaba haciendo yo antes de ti, Señor? Y bueno, o sea, es que San Pablo es una cosa loquísima. Y el cómo, pues él también demuestra esa importancia de conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios, estudiarla, indagar en ella, nos anima a tener una relación con aquel que nos ama tanto y él quiere que lleguemos a sentir ese amor tan grande de Dios hacia nosotros, porque Él te ama y te ama hasta el extremo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme, espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.